Martes 24 de mayo del 2022, bienvenidos amigos y amigas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y también por nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Antes saludamos con nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? Muy buenas noches. Hola Verónica, televidentes, un gusto acompañarlos hoy. 24 de mayo del 2022 celebramos los 200 años de nuestra victoria en Pichincha. Vamos enseguida con los titulares de la jornada, amigos televidentes, bienvenidos. Presidente Guillermo Lasso dio su informe a la nación de su primer año de gobierno este 24 de mayo, 200 años de la victoria del Pichincha. Destacó la vacunación, la reactivación económica, la reducción del déficit fiscal y el crecimiento de ingresos fiscales. La pugna entre el Consejo de la Judicatura y el titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, se agudiza tras negativa de un juez de acoger una medida cautelar a favor de este último. El Ministerio de Salud activó la alerta epidemiológica ante posibles casos de la viruela del mono, que ya se registran en países vecinos como Colombia, Perú y Argentina. En deportes, Alfredo Campos, ciclista ecuatoriano, obtuvo el campeonato estatal de BMX en la Florida, Estados Unidos. Es la primera vez que un extranjero fuera de la Unión Americana logra un resultado como este. En lo internacional, sube a 21 niños muertos y un profesor en una escuela de Texas. Nueva masacre en los Estados Unidos cometido por un pistolero. Esta mañana en la Asamblea Nacional, el presidente Guillermo Lasso presentó el informe de su primer año de gestión. Allí mencionó logros como el plan de vacunación, la reactivación económica y también las acciones en temas como seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado. Lo que el Ecuador necesita es ser gobernado. Y gobernado bien. Con estas palabras del presidente Guillermo Lasso dejó sobre la mesa su invitación al diálogo a diferentes sectores políticos, tema que también fue mencionado por la presidenta del Legislativo. Señor presidente, tenemos que ser conscientes que el diálogo y los acuerdos no son fáciles de alcanzar, pero tengo la seguridad que renovando nuestro compromiso podemos bajar las tensiones. Por su parte, el presidente Guillermo Lasso durante su discurso destacó los logros durante su primer año de gestión. La primera obra de Lasso ha sido salvar la vida de 18 millones de ecuatorianos, invirtiendo cerca de $1.000 millones para adquirir vacunas. El primer mandatario también destacó la reactivación económica como su segundo pilar. Nuestra decisiva gestión está reduciendo agresivamente el déficit del gobierno central en algo más de $5.000 millones entre 2020 y 2022. En el sector de la educación recalcó que al finalizar su gobierno se habilitarán 1.000 escuelas rurales y que se han intervenido en más de 5.000 instituciones educativas. Luego del abandono que muchas escuelas sufrieron durante la pandemia. Con el fin de impulsar la economía, señaló que este segundo año de gobierno se implementará el proyecto denominado la visa nómada, que permitirá a profesionales del mundo trabajar remotamente desde nuestro país. Señaló que con la externalización de farmacias y la subasta inversa para la compra de medicinas, el gobierno busca combatir la corrupción y destacó la inversión en este sector. Tan solo en infraestructura y equipamiento, este año, hasta diciembre de este año, invertiremos $113 millones para inaugurar 4 hospitales. Edison Saavedra, Noticias 7. En horas de la mañana, el primer mandatario junto a otras autoridades de Estado asistieron a la ofrenda floral en la Cima de la Libertad a propósito del bicentenario de la gesta de la independencia de 1822. Durante sus discursos, tanto el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como el presidente de la República hicieron hincapié a la historia y al rescate de la tarea cumplida por el Ejército Libertario. Aquí,
en las faldas del Pichincha combatió el ejército libertador bajo el mando de aquel cumanés enamorado de Quito, llamado Antonio José de Sucre. No duden jamás de que juntos seguiremos venciendo cualquier desafío u obstáculo que tengamos por delante. Por nuestras venas corre sangre valiente, deseosa de justicia, de democracia, de progreso y de bienestar. Y en los mismos actos conmemorativos, más de 1.400 personas han participado en el desfile cívico, estudiantil y militar en homenaje al Bicentenario de Pichincha, pero fue en Guayaquil. Y sostuvo a los ejércitos aliados comprando municiones y alimentos. Sus hijos subieron desde la llanura hasta las faldas del Pichincha para unirse a los patriotas. 200 años después, 50 cadetes de la Academia Naval Almirante Illingworth engalanaron con banderas de Guayaquil la Plaza del Centenario y 50 pregoneros recitaron coplas sobre la libertad. De primera vez que vengo y sí, está muy bonito ahí. De tanto tiempo en la pandemia, que primera vez que vengo a esto, y muy hermoso. Más de 1.400 personas desfilaron por la avenida 9 de octubre. Hubo bailarines, delegaciones de estudiantes, 150 oficiales de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, artistas y miembros de las distintas bandas de música de la ciudad. Y es importante estar presente, uno, porque eso le trae mucha fuerza al espíritu, y la música, el entorno, es muy importante sostener esas vivencias de nuestros héroes, de nuestros tiempos pasados, que hicieron que hoy estemos en libertad. 3 carros alegóricos que rindieron homenaje al Bicentenario de la Independencia recorrieron el camino marcado por el civismo y la música. 30 artesanos guayaquileños participaron en su confección. Todo un espectáculo artístico y musical que escenificó la participación del pueblo guayaquileño en una fecha trascendental para la patria. Este miércoles se conocerá el informe borrador de la comisión multipartidista que tramita la denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. El documento definitivo será aprobado este viernes. Luego de este 24 de mayo, el Gobierno y la Asamblea Nacional inician el segundo año de gestión y aunque han intentado bajar el tono con los discursos, la crisis interna del Parlamento escribirá un nuevo capítulo este miércoles cuando se conozca el informe borrador de la Comisión Multipartidista DOC. La presidenta Llori, para mí, tiene los días contados. Nosotros estamos apoyando a nuestra presidenta Guadalupe Llori. Nosotros siempre hemos sido claros en que la institucionalidad de la Asamblea Nacional no puede estar en juego. El documento trabajado durante el último mes sustenta la denuncia hecha por el asambleísta social cristiano Esteban Torres en contra de la presidenta Guadalupe Llori por el supuesto incumplimiento de funciones y se basa en 2 hechos específicos: la suspensión de 2 sesiones del Pleno después de las respectivas apelaciones a la presidencia y también la falta de reinstalación de la sesión suspendida el 24 de febrero en el periodo de 30 días de acuerdo a lo que establece la ley. De la presidencia de la Asamblea es una decisión tomada por la Asamblea, le siga o no le siga respaldando el Ejecutivo. Nosotros seguiremos trabajando y enfocados para que esto pueda salir adelante como Asamblea Nacional. La mesa legislativa trabajará en el informe borrador hasta el día viernes, cuando finalmente aprueben un documento en el que, de acuerdo a las pruebas aportadas durante este proceso, deberán recomendar al Pleno la destitución de la presidenta o el archivo de la denuncia. Carolina Basante, Noticias 7. Y para este jueves está prevista la audiencia de la acción de protección solicitada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Sequicela, con el que busca revertir su suspensión. Las autoridades del Consejo de la Judicatura sostienen, en cambio, que no existe interés personal en las acciones contra Iván Sequicela. El Consejo de la Judicatura defiende lo actuado en contra del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Sequicela, y descarta que la suspensión en su contra no obedece a intereses personales. Como a cualquier servidor, como a cualquier juez, esto tiene que quedar absolutamente claro. No es nada personal, no hay una persecución. El pasado domingo, Iván Sequicela interpuso un recurso con medidas cautelares, con la que buscaba revertir su suspensión, misma que fue negada por un juez de la Unidad Especializada contra la Violencia de la Mujer en Cuenca. Aquí hay que establecer que en este caso
no corresponde una medida cautelar y peor aún una acción de protección, toda vez que esto no es una sanción. Lo que hemos establecido en este momento es una medida preventiva de suspender al juez. La Judicatura también abrió una investigación para determinar si los presidentes de las Cortes Provinciales, que en rueda de prensa mostraron su respaldo a Iván Saquicela, tenían licencia para dar declaraciones, puesto que se encontraban en un curso de formación jurídica. Independencia interna e independencia externa. Y obviamente los pronunciamientos tendrán que ser, digamos, de responsabilidad de quienes han emitido. Nosotros no perseguimos, pero tampoco dejamos en la impunidad las conductas. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia se reunirá este miércoles para conocer las denuncias en contra de Saquicela y sortear a un juez quien deberá resolver si amerita o no una declaratoria jurisdiccional previa. En caso de haberlo, esta declaración deberá ser aprobada y remitida a la Judicatura para tramitar un posible proceso disciplinario en contra de Saquicela. En caso de no haberlo, la Judicatura tomará una decisión ante la suspensión en su contra. Iván Saquicela hizo una convocatoria pública en redes sociales para que la ciudadanía lo acompañe a la audiencia en donde se revisará la acción de protección con la que busca revertir su suspensión. La diligencia será este jueves. Edison Saavedra, Noticias 7. Ahora les contamos, amigos televidentes, que sí habrá consulta popular el próximo año. Así lo dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien además admitió que las relaciones con la Asamblea podrían mejorar en las siguientes semanas. Preguntas sobre seguridad, la justicia o la reforma laboral serán parte de la papeleta. La consulta popular será una realidad para el próximo primer trimestre del año 2023. Así lo confirmó el titular de gobierno, Francisco Jiménez. Los temas pueden ser variados, entre ellos la reforma laboral, económico o sociales. Consideramos que la consulta popular es una herramienta importante. Además, es una herramienta de contacto del gobierno con la ciudadanía. Hay unos temas allí importantes que pueden ser planteados y acelerados en materia de seguridad, en materia de reforma política, en materia económica e inclusive en materia laboral también. Así que esperamos también en los próximos días poder ya tener un primer pliego de preguntas para presentárselo a la ciudadanía, irlo socializando y por supuesto tratar de llegar a la consulta popular durante este mismo año. Considera que con la Asamblea las relaciones ya no serán tensionantes y que sí pueden enviar proyectos, pero la consulta es una herramienta constitucional y no será una metida de mano a la justicia en algunas de las preguntas. En materia de seguridad, sí. En materia de administración de justicia, no. Nosotros no estamos dispuestos como gobierno a meter nuestras manos en la justicia. No estamos dispuestos a tratar de afectar el Estado de Derecho. Algunas de esas cosas son las que vamos a plantear dentro de la consulta popular. También queremos reforzar nuestro sistema carcelario. También queremos involucrar de forma más clara a los gobiernos locales en la lucha contra la inseguridad. Cree que esa amenaza de una revocatoria del mandato, con algunas voces que dicen quieren recoger firmas para buscar la salida del presidente, no le llaman la atención porque el programa de campaña del presidente Guillermo Lasso ha sido cumplido en este primer año de gobierno. Byron Galarza, Noticias 7. Cuando regresemos, amigos televidentes, el Ministerio de Salud activó la alerta epidemiológica por la viruela del mono. Ya les contamos los detalles al regresar. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Mucha atención, el Ministerio de Salud activó la llamada alerta epidemiológica en prevención de la denominada viruela del mono, después de que en Perú, Colombia y Argentina se han reportado posibles casos en sus países.
El Ministerio de Salud activó la alerta epidemiológica como método de prevención ante un caso positivo en el territorio nacional debido al incremento de casos en países no endémicos de la viruela del mono. Entre las medidas están que los pasajeros deben reportar cualquier síntoma relacionado, reportar el país de procedencia y la compra de insumos para el diagnóstico. Hasta la fecha no se han reportado casos sospechosos a escala nacional, pero las autoridades se encuentran alertas debido al gran número de vuelos que tiene el país con países donde se han reportado casos. El investigador Jaime Costales explica que este virus es familiar al del virus de la ya erradicada viruela humana. El virus está presente en animales y su transmisión se da desde ellos hacia las personas. Y en casos más bien más excepcionales, una persona se infecta y luego vuelve a su país de origen y se puede encontrar un caso en Europa o en otra parte. Pero esas son circunstancias un poco más excepcionales. Según las autoridades, los síntomas de este tipo de viruela son dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, dolor de espalda, cansancio, ganglios inflamados y erupciones cutáneas. Costales explica que contener este virus será más fácil que el del COVID-19 y la viruela humana. Es menos mortal, es menos contagiosa y está limitada generalmente a una transmisión desde animales a personas. Puede pasar de persona a persona, como está sucediendo ahorita. Eso es más bien un caso excepcional, ¿no? Que se esté dispersando por diferentes continentes de persona a persona, eso no es común. La viruela del mono, de acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud, se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel o mucosa de animales infectados. Sí se transmite por vía respiratoria y requiere bastante tiempo de contacto. Los expertos de la salud recomiendan mantener las medidas de bioseguridad, como el lavado constante de manos, la desinfección de superficies y el uso de la mascarilla. Manuela Bedón, Noticias 7. Atención amigos televidentes, Estados Unidos planea distribuir vacunas de la viruela del mono y tratamientos médicos a los contactos cercanos de personas infectadas, cuando ya hay 5 casos confirmados o posibles en ese país donde el brote parece aumentar, dijeron funcionarios. Funcionarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos liberarán más de 1,000 dosis de reserva nacional contra la viruela del mono. A escala mundial se han identificado más de 2,000 infecciones de casos sospechosos y confirmados en 16 países. La vacuna Jynneos, aprobada en el 2019 por la Administración de Alimentos y Medicamentos, es para mayores de 18 años y su administración consiste en 2 dosis en un intervalo de 4 semanas de diferencia. No es tan contagiosa la enfermedad como puede ser COVID o influenza. Esto es algo que necesita un contacto largo. En la Unión Americana ya se confirmó un caso y 4 más son vigilados como sospechosos de esta enfermedad. La administración de dosis estará destinada para los pacientes de alto riesgo, trabajadores de la salud y quienes tuvieron contacto directo con personas infectadas. La viruela del mono se puede propagar tras contacto prolongado cara a cara, contacto directo con fluido de lesiones o contacto a través de material contaminado como la ropa. Esto es bastante alarmante desde el punto de vista de la salud pública y es algo que realmente necesitamos limitar y controlar lo más rápido que podamos. Expertos de la salud prevén que la viruela del mono no se propagará a la magnitud de convertirse en una pandemia. Cambiamos de tema, el gobierno buscará la manera de cumplir con el fallo de la Corte Constitucional que la semana pasada ha rechazado el veto presidencial a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Según el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, se buscarán las fuentes de financiamiento a fin de completar el incremento salarial a los docentes. La resolución de la Corte Constitucional pone una presión presupuestaria enorme en manos del gobierno, enorme. La vamos a tener que hacer progresivamente. Con estas palabras del ministro de Gobierno Francisco Jiménez en entrevista para Ecuador TV se refirió a la resolución de la Corte Constitucional que rechazó el veto total a las reformas de la Ley de Educación Intercultural, LOEI, que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional. El dictamen se dio a conocer pasadas las 10 de la noche del viernes 20 de mayo. Ya hay un pronunciamiento que me parece pudo haber sido un poco más analizado, pero la realidad es que existe y que tenemos que implementarlo. Y lo vamos a hacer.
La Corte informó que, por un lado, los textos objetados en el veto presidencial eliminaban las disposiciones que otorgaban beneficios de jubilación a los maestros y, por otro, modificaban las disposiciones sobre mejoras salariales, reduciéndolas aproximadamente en un 75% para equiparar sus remuneraciones con la generalidad de funcionarios públicos. Desde el gobierno se buscan soluciones. El ministro de Finanzas está buscando la forma de cumplir con esa resolución. Se lo va a hacer de forma incremental, acorde con lo que establece la ley y por supuesto con la resolución de la misma Corte, pero vamos a cumplir porque el sector educativo para nosotros es importante. El dictamen de la Corte Constitucional deberá ser promulgado por el Legislativo, que a su vez deberá ordenar su publicación. Andrea Orbe, Noticias 7. Y atención amigos, ya rige la tabla de montos para pensiones alimenticias y adultos mayores para el año 2022. Hijos o nietos podrán hacerse cargo del pago de estos ítems, cuyos valores serán definidos por jueces de la familia, mujer y niñez y adolescencia. El Ministerio de Inclusión Económica y Social actualizó la tabla para el pago de pensiones alimenticias de adultos mayores para este 2022. Esta cartera de Estado señala que la tabla de pensiones es un derecho de protección económica destinado a las personas de la tercera edad que carecen de medios y recursos para su subsistencia o de aquellas que, por su condición física o mental, no puedan subsistir por sus propios medios. En primera instancia, hijos y nietos de las personas de la tercera edad deberán ser quienes asuman estos valores, cuyos montos serán determinados por un juez o jueza de la familia, mujer, niñez y adolescencia. De modo que, según la tabla, en el primer nivel, si una persona gana $420.75, deberá pagar el 20.33%, es decir, $85.53. En un tercer nivel, si una persona gana $752.25 al mes, deberá aportar con el 26.80%, es decir, $201.60, mientras que por ingresos mensuales de $1.313.26 en adelante, se deberá cancelar el 36.99%, es decir, $485.77. Además, se deberá pagar un porcentaje extra si el adulto mayor tiene discapacidad, que va de moderada, grave y muy grave. Edison Saavedra, Noticias 7. Y este fin de semana en redes sociales se denunció un caso de discriminación sexual de género por parte de una discoteca en Guayaquil, una pareja. En la siguiente nota les explicamos qué dice la ley sobre el derecho de admisión. Nos están sacando porque... El pasado fin de semana en redes sociales se viralizó la denuncia de una pareja que habría sido discriminada y sacada de un establecimiento de entretenimiento por su orientación sexual. Según su testimonio, les habrían solicitado que bailen separados o con una mujer si no querían abandonar el lugar. El establecimiento pidió disculpas a través de sus redes sociales. Las opiniones de los internautas abrieron el debate sobre hasta qué punto es válido el derecho de admisión. Diego Viveros, director ejecutivo de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, dice que los establecimientos en general, al usar el derecho de admisión, es para precautelar el bienestar de sus clientes, más no discriminar. Pero es evidente que el ser un servicio abierto al público en general requiere que nosotros también tengamos determinado nivel de consecuencia con el resto de nuestros otros clientes, pues no queremos que el resto de los otros clientes en determinados momentos se vean afectados por la situación que puedan aparecer. Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos calificó al acto como discriminación por identidad de género y orientación sexual. Tal vez el establecimiento tenga políticas ya internas de admisión, no puede dejar de observar o no puede ejecutar actos que están por encima de la Constitución. Esto es claro, y no solamente es para ese establecimiento, es para todos los establecimientos, tanto públicos como privados. El abogado corporativo Juan Francisco Román aclara que no existe una norma donde se estipule el derecho de admisión. Sin embargo, existen normativas sobre los derechos públicos y privados. En el derecho público, yo puedo hacer todo lo que la ley me permite. En el derecho privado, yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe. ¿Okay? Dentro de estas prohibiciones, ahí sí comenzaríamos desde lo más general y lo que tiene más peso, que es la Constitución. Román agrega que si no existe una justificación plena sobre la decisión de impedir o retirar a una persona de un lugar, esto se vuelve en contra de los derechos de esta persona. Yo sí puedo limitar la admisión a mi negocio, donde yo doy mi bien o servicio, siempre y cuando la justificación de esa negativa de admisión a una persona
evidentemente no incumpla la ley y que tenga una justificación que estoy protegiendo un bien jurídico superior. En el artículo 11, literal 2 de la Constitución del Ecuador, se establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Manuela Bedón, Noticias 7. A la reducción de la demanda del banano ecuatoriano en los mercados extranjeros se suma también, amigos, el peligro de las plagas como la cigatoca negra, que sigue afectando a varios pequeños productores. En un recorrido por plantaciones del Cantón Pasaje en la provincia del Oro, el viceministro de Agricultura comprometió su ayuda para erradicar este problema. Los problemas en el agro siguen siendo un dolor de cabeza para los pequeños y medianos productores bananeros, quienes además de la baja en los precios de la caja y poca demanda en Europa, se suma ahora la plaga de la cigatoca negra. El viceministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre, recorrió varias fincas en la zona del Cantón Pasaje en la provincia de El Oro, donde conversó con varios productores que le manifestaron su pesar por la situación. Estas personas que han vivido de este cultivo durante décadas ven su incapacidad de rescatarlo y la pérdida de su producción. Un generador de recursos. No me quiero imaginar la forma en que en este momento está sobreviviendo pues, el propietario. Es muy crítica y precaria, y casi al extremo de que no solo la pérdida del cultivo por la plaga, sino las deudas con proveedores y la falta de liquidez por el retraso de pagar parte de ciertas exportadoras. Mire cómo están las plantaciones, lo he visto, y una persona pero a carta cabal. Por ello, productoras como Gladys Romero de la zona de Pasaje han pedido ayuda urgente al gobierno nacional. Hemos estado al frente tratando de ayudarle para que esto se pueda levantar, porque la situación lamentablemente es que nos pagan a $1, $2, no nos alcanza. Sin embargo, él no tiene ya ni para la comida. Es la crítica situación que viven centenares de pequeños y medianos productores de banano. Byron Galarza, Noticias 7. Y un nuevo diálogo entre las organizaciones criminales que se disputan el poder en las cárceles podría ser el inicio de una tregua. Así lo considera el vocero de la Comisión de Diálogo y Pacificación de las Cárceles, Jorge Narváez, quien advirtió, eso sí, que el traslado de los líderes o cabecillas y también el hacinamiento de las cárceles podría desalentar este eventual acuerdo de paz. El asesinato de un miembro de los Chone Killers ocurrido al interior de la penitenciaría y la posterior muerte de 3 de sus miembros en el cerro de Daule frente al recinto penitenciario al manipular explosivos preocupa a las autoridades en medio de un intento de tregua entre las organizaciones. Pero sin embargo es una buena señal la intención de abrir un canal de diálogo a un acuerdo de paz o alto al fuego entre las bandas. Será siempre positivo, así lo asegura Jorge Narváez, vocero de la comisión. Serían los Chone Killers, Tiguerones, Lobos, Latin Kings y los R7, pero no los choneros. Que estaban ya entrando en esta dinámica y yo espero que también ellos manifiesten el deseo de pacificación y de no agresión. Así aseguró el vocero de la Comisión de Diálogo Penitenciario, que además considera que efectivamente la posición de las bandas parece ser de paz. La semana pasada, como usted bien lo dice, fueron 5 y el día de ayer fue otra agrupación más, las de los R7, que han manifestado esto. Cree que hay que trabajar urgentemente en mejoras del servicio de salud o la atención a los presos, en general la alimentación, pero sobre todo el hacinamiento. Pero estos diálogos no garantizan nada. Garantía no hay ninguna. Cualquier cosa podría activar una nueva situación de caos y de crisis. Los traslados son uno de los principales problemas y más delicado para que la violencia no explote nuevamente. En Santo Domingo, en un centro de detención provisional que no tenía mayor problema, que no había una historia de violencia, por así decirlo, desde hacía mucho tiempo. Pero fueron trasladados Lobos durante 2 meses, 100 y tantos de personas, finalmente uno de los cabecillas, y ocurrió lo que usted conoce. Byron Galarza, Noticias 7. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, atención, un nuevo tiroteo se registró en los Estados Unidos. El ataque mortal se produjo en una escuela en el estado de Texas. Ya les contamos los detalles.
Vamos enseguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. Atención, un nuevo tiroteo lamentablemente se registró en los Estados Unidos. El ataque mortal se produjo en una escuela en el estado de Texas. Al menos 21 personas fueron asesinadas, entre ellos de niños de 18 y 2 adultos, 18 niños y 2 adultos. La unidad de educación primaria de Uvalde, a 140 kilómetros a la ciudad de San Antonio, se transformó en menos de una hora en el escenario de una masacre terrible, de la cual podría haber más fallecidos en vista de la cantidad de heridos que se encuentran actualmente. El gobernador del estado informó que se han identificado ya a los responsables, en este caso un pistolero de 18 años de edad, armado con una pistola y un rifle, que fue eliminado cuando se enfrentó a la policía. First, I want to tell you that what happened in Uvalde is a horrific tragedy that cannot be tolerated in the state of Texas. And there is swift action being taken by local law enforcement as well as the Texas Department of Public Safety. They obviously now know who the shooter was, and the shooter is no longer alive. He shot and killed horrifically, incomprehensibly. It is being reported that the subject shot his grandmother right before he went into the school. And I have no further information about the connection between those two shootings. And the subject is reported to be a student, to have been a student at Uvalde High School, and is a U.S. citizen. Gerson, a simple vista en esta ciudad al sur de Ucrania, no hay casi rastro de la guerra, pero es imposible obviar, amigos, que ahora circula el rublo y que ondean banderas rusas. Las tropas de Putin ocuparon la región en marzo. Los ucranianos intentan acostumbrarse a esta nueva realidad. A simple vista, en la ciudad de Gerson, al sur de Ucrania, no hay casi rastro de la guerra. Pero es imposible obviar que ahora circula el rublo y que ondean banderas rusas. Las tropas de Vladimir Putin ocuparon la región a mediados de marzo, apenas 3 semanas después del inicio de la invasión. Los prorrusos tienen el control total. Algunos habitantes de Gerson no se acostumbran aún al súbito cambio. Estoy a favor del poder ucraniano. Vivo en Ucrania, soy ucraniana. Vivo en mi tierra y quiero que Gerson siga siendo libre. Quiero que sea como antes. Quiero que sea como antes, que vivamos bien y tranquilos. Natasha dice sentir resignación, mas no miedo. No tengo miedo. ¿A qué me arriesgo? Si me matan, me matan. Los prorrusos acusan al ejército ucraniano de bombardear la región de Gerson desde la vecina Mykolaiv, además del corte de los servicios de telefonía móvil y el pago de las pensiones, por lo que plantean anexionar Gerson. Somos una entidad en la región de Gerson y volveremos a la Federación Rusa como una región íntegra de la Federación Rusa. Asimismo, Stremusov agregó que en los próximos días en Gerson se abrirá la sucursal de un banco ruso, sin especificar cuál. Algo de extrema necesidad para los residentes. Calmado, bien, tranquilo. Me gustaría que las tiendas funcionaran, que todos los bancos funcionaran. Nos gustaría tener paz y ser un estado neutral como Suiza o Suecia. Suiza es un pequeño país que ha vivido durante 200 años sin hacer la guerra. La administración prorrusa ha barajado la posibilidad de convocar un referéndum para Gerson, como el celebrado en 2014 en la península de Crimea. Artistas ucranianos transformaron la tradicional casa rusa en la calle principal de Davos, Suiza, en una casa de los crímenes de guerra rusos, que retrata imágenes de miseria y devastación y que además evidencian los delitos que el Kremlin está acusado de cometer tras la invasión a su vecino. La llamada Casa de los Crímenes de Guerra de Rusia fue inaugurada oficialmente en Davos, con una exposición que repasa el impacto de la guerra de Ucrania en la población civil. Con fotografías se ilustran los crímenes y crueldades que se acusa a las fuerzas rusas de perpetuar. Desde Davos, el alcalde de la ciudad ucraniana de Bucha nos dio su opinión al respecto. Al igual que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un tribunal militar sobre el nazismo, ahora debe de haber uno sobre el rusismo. De lo contrario, si esto no ocurriera, no podría haber justicia. Y no podríamos detener durante decenas de años las mismas atrocidades que ocurrieron, y por desgracia siguen ocurriendo, en el territorio de Ucrania, perpetradas por los agresores rusos, los ocupantes rusos. Según la comisionada del Parlamento ucraniano para los Derechos Humanos, hay dispositivos disponibles para ayudar a la población de Ucrania.
Hemos recibido muchos testimonios de nuestros ciudadanos. Los recogemos, entre otros, gracias a nuestro chatbot llamado Stop Russian Aggression. Así que cuando vemos los indicios de acciones, de atrocidades que deben ser investigadas por las fuerzas del orden, transferimos inmediatamente estos materiales a las autoridades correspondientes. La exposición se encuentra en lo que solía ser la Casa de Rusia. Como los organizadores de Davos cortaron los lazos con empresas y funcionarios rusos, no son bienvenidos en el Foro Económico Mundial de este año. Y el de Ucrania es solamente el conflicto más reciente que está obligando a un porcentaje importante de la población a abandonar el país. Una cuarta parte ya de los ciudadanos de la ex República Soviética ha traspasado la frontera. Por primera vez en la historia, calculan entonces que hay más de 100 millones de refugiados en todo el mundo. El de Ucrania es solo el conflicto más reciente que está obligando a un porcentaje importante de la población a abandonar el país. Una cuarta parte de los ciudadanos de la ex República Soviética ha traspasado la frontera. Por primera vez en la historia, la ONU calcula que hay más de 100 millones de refugiados en todo el mundo. El año pasado la cifra era de 90 millones. El alto comisionado para los refugiados de la organización, Filippo Grandi, ha considerado que se trata de un terrible indicador del estado de nuestro planeta y ha pedido esfuerzos para encontrar soluciones. La guerra en Afganistán y la llegada al poder de los talibanes hace que los nacionales continúen abandonando el país. El número de menores no acompañados que pidieron asilo en la Unión Europea se incrementó en 2021 un 72%, con una incidencia importante de aquellos procedentes del territorio asiático. El viejo continente no había vivido una situación similar desde la Segunda Guerra Mundial. La situación a nivel global está agravada por los conflictos y las crisis en Yemen, Etiopía, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria o la República Democrática del Congo. Además hay que añadir el calentamiento global que ya está obligando a abandonar algunas zonas. La ONU, por su parte, ha criticado a aquellos países que siguen cerrando sus fronteras por lo que consideran una alerta sanitaria a consecuencia de la COVID-19. La organización, además, asegura que hay una pandemia de sufrimiento humano sin precedentes y que el sistema de ayuda internacional está desbordado y no podrá salir adelante sin recursos adicionales. México y Estados Unidos anunciaron que exploran medidas para detener el contrabando de fentanilo que atraviesa la frontera entre ambas naciones. Entre tanto, el ejército mexicano continúa enviando soldados a la zona limítrofe con la meta de reducir los homicidios en el lugar. Por segunda ocasión en menos de un mes, Tijuana recibe refuerzos militares, cuyo objetivo principal es evitar, disminuir los homicidios. El gobierno mexicano rota a los soldados para mantener una fuerza de unos 3.000 hombres en esta frontera, donde hace una década ayudaron a disminuir homicidios y secuestros. Lo superaron muy bien. Lo único malo que pasó el tiempo, se descuidó el aspecto de seguridad y ahorita estamos en esta situación. Tijuana ha vuelto a ser el municipio mexicano con más asesinatos. La violencia está subiendo. Todd Robinson, el zar antidrogas estadounidense, se reunió en la frontera con funcionarios mexicanos como seguimiento al llamado Acuerdo Bicentenario. Vamos a explorar opciones para detener drogas como fentanilo. Y es que el narcotráfico impacta de manera distinta a las dos naciones. Mientras en Estados Unidos hay más de 100,000 muertes en un año por sobredosis de drogas, principalmente fentanilo, en México ya hay un registro de más de 100,000 personas desaparecidas. Muchos son víctimas de la violencia entre grupos de traficantes en todo el país, pero no solo matan a sus víctimas, sino que las desaparecen. Laura Preciado no pierde la esperanza de encontrar vivo a su hijo. ¿Desde cuándo lo buscas? 14 de junio 2017. Grupos de madres buscadoras se han multiplicado por todo México. Los dos gobiernos juntos están trabajando duro. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Ahora revisamos más noticias del mundo, amigos televidentes, en el siguiente resumen. En México, 3 migrantes hondureños murieron y 4 personas se encuentran desaparecidas al volcarse la lancha en la que viajaban por el Golfo Mexicano. El naufragio se registró en el estado de Veracruz, en el río Tonalá. Como parte de su viaje se encontraban cruzando ilegalmente los migrantes. A lo largo de estos años, en este país, a las personas extranjeras es a quienes les sucede este tipo de incidentes.
En Argentina se reportó el primer caso sospechoso de viruela del mono. El Ministerio de Salud informó que se trata de un hombre que estuvo recientemente en España y que presentó síntomas parecidos con la enfermedad. Además, el caso se encuentra bajo investigación médica y mientras esperan los resultados se implementarán medidas al respecto. En Brasil, una operación policial dejó 11 muertos en un barrio de la zona norte de Río de Janeiro. Mediante esta intervención se buscaba localizar y capturar líderes criminales escondidos. En el enfrentamiento, 10 supuestos delincuentes fallecieron y una persona que vivía en el sector fue alcanzada por una bala perdida. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, despidió al director ejecutivo de la productora de petróleo Petroobras al negarse a vender combustible con descuento a los consumidores. La gerencia de esta empresa advirtió al gobierno de Bolsonaro que esto provocaría una escasez de diésel, que podría generar una crisis de ese combustible. Presentadoras de televisión afganas cubren su rostro por orden del régimen talibán. El ministerio denominado de la propagación de la virtud y prevención del vicio señaló que la medida debe ser acatada porque, según ellos, los medios de comunicación y sus trabajadoras son la imagen ante la sociedad y cumplen un papel importante en la propagación de las virtudes ante la población. Cuando regresemos, amigos televidentes, Richard Carapaz defendió la maglia rosa en la etapa 16 del Giro de Italia. Tendremos los detalles de este importante desempeño de nuestro querido compatriota cuando regresemos de la pausa. Muy bien, como siempre, Verónica y televidentes, a esta hora el maravilloso mundo de los deportes que por lo general siempre nos da buenas noticias y esta noche no va a ser la excepción. Exactamente, muy buenos comentarios por parte de nuestro compañero Fernando Estrada, quien nos tiene las novedades sobre todo de Richard Carapaz. Estamos pendientes del desempeño de nuestro compatriota, que además es excelente porque ya está prácticamente liderando la competencia del Giro de Italia, una de las más difíciles. Pero adelante, Fer, con los detalles, qué gusto. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, para Byron, para todos los amigos que están conectados a esta hora con nosotros en Noticias 7. Richard sigue dándonos motivos de felicidad, de orgullo ecuatoriano, porque sigue haciendo muy bien las cosas en estas etapas ya obviamente finales, porque estamos enfrentando la recta final de este Giro italiano, donde Richard sigue vistiendo la maglia rosa. ¿Qué es la maglia rosa? La camiseta rosa que lleva o porta, en este caso, el líder del circuito, ¿no? El líder de la gran vuelta, en este caso, como lo es el Giro de Italia, que recordemos ya Richard lo ganó en el 2019 y sería fantástico que lo pueda volver a conseguir. Sigue confirmando esa condición de favorito Richard en una nueva etapa, en este caso la 16, recuerden que son 21 etapas, quedan 5 y la mayoría son en media y alta montaña, lo que lo pone a Richard en una condición favorable. Es verdad que ha aparecido ahí un rival de último momento, como es este australiano que ha aparecido y que está apenas a 3 segundos de Richard en la general, pero sabemos la capacidad de Richard, sabemos lo que ha enfrentado Richard y lo que ha defendido en distintas competiciones, no solo acá, cuando estuvo participando y con una gran actuación siendo parte del podio en el Tour de Francia, y sin duda alguna ahora lo que viene haciendo en el Giro italiano no es desconocido para él. También ante la adversidad en los Juegos Olímpicos nos regaló una medalla de oro, así que Richard sabe manejar muy bien este tipo de condiciones, incluso a veces cuando no tiene gran apoyo de su equipo, ¿no? En este caso no ha sido así porque ha tenido gregarios importantes, entre esos otro compatriota, como lo sabemos, así que Narváez ha hecho muy bien las cosas. Una pena por el otro ecuatoriano porque Caicedo, que terminó saliendo de la competición por COVID positivo, así que eso es un detalle que había que resaltarlo, pero repito, Richard está en condiciones muy favorables para poder llevarse el Giro. La gente está esperando que Richard termine ganando una etapa y los entiendo, ¿no? Porque Richard está en capacidad de hacerlo y para que sepa la gente que está esperando esto de Richard, es muy posible que Richard gane una etapa en estos días, ¿eh? Es muy posible. La crono, obviamente, hablando de la contrarreloj, no la va a ganar, estamos claros, no es la especialidad de Richard, pero ahí no se decide el ganador del Giro, se decide en las otras etapas donde Richard encuentra condiciones muy favorables para sus cualidades como ciclista. Así que ojo con ese detalle, Richard está ahí buscando poder consolidarse y estoy seguro que en estos días nos va a dar una gran alegría, distanciándose lo suficiente de sus rivales para ir encaminando el Giro. Esperemos que así sea. Richard terminó en la 4ª ubicación en esta 16ª etapa, así que Richard sigue ahí con la maglia rosa.
vistiéndola y lógicamente esperando pues seguir sumando los kilómetros necesarios para poder quedarse con el Giro. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar, bueno, no cambiamos mucho porque seguimos en el mismo deporte, pueden decir algunos, ¿no? Hablando del ciclismo, pero en otra modalidad. Y por eso revisamos lo que hizo don Alfredo Campo, el ciclista cuencano en este caso, que estuvo participando en esta competición que ustedes ven en pantalla, hablando de el campeonato estatal de BMX en la Florida, en Estados Unidos. Campo dominó la carrera y se puso adelante del australiano que le daba guerra al comienzo, Joshua McLean, y el sudafricano Alex Lindberg, quienes completaron el podio. Así que muy bien por él, con el número 593 por mi país. Lo llevaba en la siguiente competencia que tendrá el ecuatoriano en el Campeonato Nacional de Nashville, Tennessee, Estados Unidos, que se llevará a cabo del 27 al 29 de mayo. Muy bien por Alfredo Campos, sin duda alguna, así que vamos ahí siguiendo a los ecuatorianos, pero en este caso con un BMX muy distinto pues, a lo que hace Richard, pero con grandes resultados también para el deporte ecuatoriano, así que muy bien por Alfredo Campos. Vamos a seguir hablando de disciplinas deportivas y en este caso cambiamos un poquito para hablar de la segunda categoría del fútbol ecuatoriano y lo hacemos con el Deportivo Quito, que desgraciadamente no ha tenido el mejor arranque, la verdad, y lo hemos llevado aquí en la pantalla de Ecuador TV. Cumbre Alta terminó venciendo al Quito por el grupo B. En este caso, el Quito terminó cayendo en casa, un panorama un poco desagradable cuando juegas en casa que termines cayendo, ¿no? Este es el único gol del partido y definitivamente pues una mala noticia para el Deportivo Quito. Lo que yo sí les recuerdo es que las buenas noticias llegan de la mano de Andalucía, porque si quieres hacer tu maestría, quieres estudiar tu maestría en el exterior, Andalucía tiene el crédito que tú necesitas, una tasa de interés desde el 9.45% hasta $200.000. Solicita tu crédito ya en www.andalucia.fin.eco en cualquiera de nuestras oficinas. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Y veamos el gol nuevamente, ese pase filtrado, la definición al primer palo y la victoria, en este caso, para la visita. ¿Quieres irte de vacaciones? ¿Estrenar tu auto nuevo? ¿Estudiar una maestría? ¿O vivir en tu casa propia? Cumple tu objetivo con Andalucía. Tenemos el crédito que tú necesitas. Tasa de interés desde 9.45% hasta $200.000. Solicita tu crédito en www.andalucia.fin.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Bien, y seguimos revisando información y seguimos hablando de ecuatorianos que destacan en el extranjero. Volvemos al fútbol para hablar de jugadores que están marcando. Qué importante, sin duda alguna, es para los próximos partidos, incluso amistosos, que va a jugar la selección ecuatoriana, los próximos casualmente en Estados Unidos, donde marcó Cifu. Ahí está, José Cifuentes, el jugador ex Universidad Católica, hoy en Los Ángeles Fútbol Club, terminó marcando. En esta toma no se ve el quite, pero es una falsa salida de sus rivales, donde la termina aprovechando José Cifuentes para marcar. Acá está, no puede parar la pelota ante la presión del compañero de José, que tomaba acá la pelota. Muy buen enganche para la definición cruzada y poner su anotación en la victoria de su equipo. Vamos a ver a otro que marcó, y la verdad es que nos alegra mucho que marque. Es Michael Estrada, hombre considerado titular en la selección ecuatoriana, en ofensiva junto a Ener Valencia, el goleador de las eliminatorias para Ecuador, y que terminaba marcando acá con el DC United. Bueno, eso fue lo que fue a buscar Michael Estrada. No es primo, por si acaso, no le hago buena fama porque sea primo, por si acaso no vayan a pensar. Creo que somos un poquito distintos si ustedes ven en la pantalla, ¿no? En todo caso, Michael Estrada terminaba marcando acá y él salió de Toluca buscando eso, un equipo donde pueda tener todos los minutos necesarios previos al Mundial. Y vaya que no se equivocó llegando al DC United de la MLS, marcando goles, siendo importante, teniendo los minutos necesarios. Así que muy bueno definitivamente por el delantero ecuatoriano, que terminaba acá habilitado por su compañero, que en principio parecería que quería definir por su cuenta, pero algún rebote logró que esa pelota le llegue a Michael, que estuvo ahí para pescarla. Mérito también de Michael seguir la jugada hasta el final, no es lo que tiene que hacer un delantero. Vamos a revisar ahora qué pasaba en México, porque les cuento que un ecuatoriano se metió en la gran final. Estamos hablando en el Pachuca, donde Romario Ibarra
iba a marcar doblete y pone a la Pachuca en la gran final a jugarse contra el Atlas, el otro equipo clasificado. Y ahí está, Ibarra que marcó doblete, les cuento. Bien por Romario. Es una posición que, ojo, interesante porque hay más opciones, ¿no? No hay nadie que esté ahí asentado en esa posición como titular inamovible. Hay muchas opciones, Rojas, Jeremy Sarmiento, Alvarado, que anda en un buen nivel en liga. Pero no hay un dueño del puesto a mi criterio. Ayrton Preciado, que me parece es una de las cartas puestas en esa ubicación para Gustavo Alfaro, pero hay que llevar mínimo 2 en ese puesto, así que todos apuran la pelea por ganarse ese cupo en dicha ubicación. Y acá estaba el segundo por parte de Romario, que con esto su equipo se mete en la gran final del fútbol mexicano, la Liga MX. El entrenador de este equipo es nada más y nada menos que Guillermo Almada, el hombre que recién llegó a Pachuca y que lo lleva a la final en estos playoffs de la Liga MX. Bien por Ibarra, que está ahí presente en la gran final del fútbol mexicano. Bien, y antes de despedir este segmento deportivo, queríamos compartir con ustedes esta publicación, que un poco a manera de publicación del día, porque es muy positiva dentro del mal momento que está viviendo emocionalmente Byron Castillo, ¿no? Con todo lo que se ha hablado de él, de su duda en la nacionalidad, lo que ha tenido que contener para protegerse a él mismo, a su familia, a su club, y todas las críticas que llegaron en su momento de que Ecuador se pierde el Mundial por su culpa, que hay esa posibilidad. Bueno, necesita todo el apoyo posible y Luis Antonio Valencia lo ha entendido así. Mi querido Byron Castillo, mucha fuerza en estos momentos, no desmayes. Recuerda que tienes un Mundial por jugar y lo más lindo que le puede pasar a cualquier futbolista, confiamos en ti y en tus compañeros. Tú eres fuerte, recuerda que nuestro camino es de lucha. Muy buen mensaje por parte de Luis Antonio Valencia dedicado a Byron Castillo y lógicamente pues dándole ese mensaje de ánimo, ¿no? Siendo un referente de la selección y diciéndole, hey, tranquilo, que la tormenta pasa y acá tenemos una gran ilusión por delante, que es la de disputar el próximo Mundial de Fútbol en Qatar este mismo año en el mes de noviembre. De mi parte es todo en los deportes. Vero, Byron, les mando un fuerte abrazo, al igual que toda la gente que está conectada con Noticias 7 hasta ahora. Muchas gracias, Fernando. Excelente material informativo. Antes de despedirnos, queremos invitarlos, como de costumbre, a que nos acompañe cada mañana. Y estará con nosotros a las 7:15 de la mañana en esta mesa de trabajo el ministro de Producción, Julio José Prado. Hablaremos sobre este año de inversiones. Y también a las 7:45 el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, para hablar sobre los bonos y las ayudas y asistencias a los más vulnerables. Y de esta manera les invitamos entonces, amigos televidentes, a que nos acompañen mañana a partir de las 7 horas en punto aquí en Noticias 7. Mientras tanto, que descansen. Una feliz noche. Hasta pronto. Mañana.